Buenos días, perdón ahí por el atraso, pero tuve problemas por acá. Bueno, vamos a iniciar con la clase. La vez pasada habíamos quedado, permítanme, habíamos quedado, no estoy mal, bueno, vamos a ver, recuérdeme, Memphis, ¿qué fue lo último que quedamos en una clase presencial? Bueno, no presencial, sino una reunión. Memphis. No está Memphis en la clase. Bueno, vamos con Pedro Schnick. No, lo último que vimos con usted fue lo que es la pérdida de fricción. Ok, estábamos en número de Reynolds, un tema, nos quedamos por ahí. Vimos las fórmulas para ver pérdidas por fricción y número de Reynolds. No lo escuchaba López, de plano tenía apagado su micrófono. Ahí nos quedamos, ¿verdad, Juárez? ¿Qué dice Jason? Bueno, entonces como tenemos ese cabal, no Jason Rocino, sino Jason Pablo me contestó, vamos a, hagamos este ejercicio. Dice, determinen el régimen de flujo laminar o turbulento si fluye glicerina a 25 grados centígrados en una tubería cuyo diámetro interior es de 150 milímetros y la velocidad promedio del fluido es de 3.6 metros por segundo con una viscosidad de 0.96 pascales por segundo y densidad del fluido es de 1.258 kilogramos por metro cúbico. Ahí es por metro cúbico. No fue a superíndice, pero es metro cúbico. Hagamos ese ejercicio. Dicen si es turbulento o laminar.
Lares, ¿es flujo laminar o flujo turbulento? Lares, está por ahí, prenda su micrófono, si está por ahí. Laminar, Inge. Laminar, ¿cuánto le dio? Aún no lo he terminado, pero sí. Pero sí, alguien le sopló ahí que es laminar. Cristóbal, ¿cuánto da el número de Reynolds para esa glicerina? No lo he terminado, Inge. Señores, es una operación facilita. Azurdia. $707.6. Gracias. Entonces vamos a decir que es laminar. Hagamos los ejercicios, jóvenes, porque el examen fue regaladísimo. Yo lo bajé ahí del internet, todos lo copiaron, todos copiaron literalmente los problemas, pero no lo interpretaron. Por eso es que no todos tienen el punteo. El punto ahí era comprobar que aprendieron de lo teórico con eso que vieron en el internet de práctico. Simplemente era, está bien copiar, pero yo necesitaba que me explicaran qué es energía cinemática, qué es energía, ¿cómo se llama? ¿Qué era tensión superficial? Entre otras cosas. Eso era lo que yo necesitaba que me explicara. Solo decían, bueno, se utilizó porque se adaptó, porque estaban los datos que requería y eso es. Pero ¿qué significaba? Era lo que yo quería que me pusieran. Algunos ni siquiera explicaron. De hecho, en buena onda, dijera Ellen, les puse punteo porque en las instrucciones decía que si no había una explicación, no se iba a tomar en cuenta las respuestas. Sin embargo, tomé ahí las respuestas para que no tuvieran varios ceros y ya saben quienes no explicaron nada, simplemente copiaron los ejercicios, entonces hubieran varios ceros, porque ahí lo decían las instrucciones. Entonces es por eso que mejor hoy vamos a empezar a trabajar y no lo están haciendo. Solo es aplicación de una ecuación, ni siquiera tienen que descubrir el agua con sal. Entonces tenemos que la ecuación de Reynolds ecuación de Reynolds dice lo siguiente, o el número de Reynolds es igual a B por D o por D mayúscula por P partido, donde B ya sabemos que es la velocidad, la D es el diámetro, la P es perdón, la densidad y dividido todo dentro de la viscosidad del elemento. Perdón que me perdí aquí aquí está. Es la viscosidad y la densidad. Entonces tenemos acá Reynolds y dice, ¿cuánto es la velocidad? Ahí Lares. ¿Cuál es la velocidad del ejercicio? 3.6 3.6 ¿qué? metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? Vamos a ver, Crisanto. Es de 150 milímetros. ¿En qué estamos trabajando? ¿Será que podemos cruzar cercos con aves? No, es de 0.15 metros. 0.15 metros, gracias.
Vamos a ver ahí. Méndez Díaz. ¿Cuánto es la densidad? No está Méndez por ahí. Aguilar López. O no prendió su micrófono. Aguilar López, ¿cuánto es la densidad? Tampoco está Aguilar. Vamos con Similosh. Tampoco está Similosh. Voy a tomar asistencia. No Díaz. No Similosh. Buen día, Inge. Disculpe, es 1258 kilogramos por metro cúbico. 1258 kilogramos por metro cúbico sobre metro cúbico. ¿Y la viscosidad cuánto es? Vamos a ver, para seguir tomando asistencia. ¿Quiénes más están por acá? Apentubac. Cristian. ¿Cuánto es la viscosidad? Todos los señores de allá de Jason Gaspar. ¿Cuánto es la viscosidad? La viscosidad es de 0.96 pascales por segundo. Pascales por segundo, pero cuando traducido a las medidas que estamos trabajando, ¿cuánto sería? Kilogramos por metros cúbicos por segundo, creo, o metros cuadrados. Vamos a ver. Orden. Kilogramos por Metros. Ahora sí no sé si es cúbicos o cuadrados. ahí tiene por eso tiene su sumario de fórmulas y ahí tenían que tener las conversiones que les di al inicio de introducción de hidráulica. Un pascal es kilogramos por metro partido segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es un pascal. Entonces tengamos ahí cuidado con las medidas. Por segundo por metro al cuadrado. Bueno, entonces hacemos todos y nosotros nos ponemos esto, todo esto va a quedar completamente eliminado y recordemos que el número de Reynolds es adimensional, quiere decir que no tiene una dimensión. Entonces, por eso es de que cuando nosotros trabajamos toda la reducción de ¿cómo se llama? Se me olvidaron ahorita. De medidas, por decirlo así, nos queda sin ninguna referencia. Entonces, el número de Reynolds es adimensional, de quitar las dimensionales. Ya se me está olvidando todo. 107.625 es el número de Reynolds de este flujo de glicerina en este caso. Entonces, si es menor de 2000, ya sabemos que es un flujo laminar. Entonces, ahí tenemos este ejercicio y así sucesivamente se pueden resolver algunos otros ejercicios donde se les pueda presentar el número de Reynolds. Solo es con los datos, ir aplicando las ecuaciones. Yo ahorita estoy tratando de dejarles todas las ecuaciones donde no tengan que derivar o no, donde tengan que integrar, para que a ustedes no se les haga difícil y el aprendizaje de
de esta parte de hidráulica sea un poquito más fácil. Ahorita les voy a presentar, permítame, si encuentro mi, ahí está. Compartir una ventana. Bueno, ahorita vamos a ver ahí en la pantalla. No sé si logran ver alguna imagen o solo está en negro aún. Está en negro. Está en negro. Está negro. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno. Ya. Entonces ahí tenemos un ejemplo del flujo en tuberías. Ahí estamos. Entonces, esta es una tubería normal o regular. Vamos a decir que su diámetro es de 10 milímetros y la velocidad con que está entrando el flujo acá, como lo ven en esta parte, no sé si aparece mi puntero, permítame, voy a entrar acá. No se ve. Pero ven esas líneas verdes que están por acá, verdes, amarillas y azules, es la entrada del flujo. Y en la parte de arriba, ahí dice la magnitud de la velocidad está representada por milímetros por segundo. Entonces vamos a decir que este flujo está entrando a una velocidad de 10 milímetros por segundo. Entonces, ¿para qué nos va a servir ese rango que podemos observar ahí? Es para ver cómo se comporta la entrada del flujo en la tubería. Estamos hablando de una tubería regular que el diámetro en toda su extensión no cambia. Ahorita vamos a ver aquí cómo se comporta. Entonces estamos hablando que la velocidad, como yo les decía, era de 10 mm. Ahí estamos viendo el flujo y recordemos que el caudal que entra acá es el caudal que sale. Y ahí estamos observando el movimiento del flujo a través del tubo. Si se dan cuenta, la velocidad va cambiando. En el centro estamos viendo las velocidades más grandes y en las orillas, donde está ahí el puntero, son velocidades más bajas. Ese es el comportamiento de un movimiento de un flujo dentro de una tubería. ¿Por qué considera que se puede dar esto? Vamos a ver. María Caná. ¿Por qué estamos viendo el cambio de comportamiento? Aquí en el centro podemos decir que está a una magnitud de 17 milímetros por segundo, cuando acá abajo estamos oscilando entre 7, 6 milímetros por segundo. ¿A qué se debe ese comportamiento de cambio de velocidades en una tubería que no cambia de diámetro, que es el mismo diámetro, y la velocidad que entra el fluido, en este caso vamos a decir que es agua, es la misma, 10 milímetros por segundo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues yo pensaría que tal vez esto está ocasionado, puede ser por el tipo de flujo, o sea que como había mencionado que es agua, entonces puede ser por la viscosidad o algo por el estilo. Viscosidad no puede ser porque recordemos que es agua. Entonces, cuando hablamos de aceite, pues tiene razón, porque la viscosidad es más alta y entonces tenemos ese problema. Pero en este caso estamos hablando de agua. Entonces el agua casi que no tiene viscosidad, es un líquido casi como decía ahí perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué disminuye la velocidad en las orillas y no en el centro? Vamos a ver, Díaz Mangandi.
Recordemos que aquí estamos con el principio de que el caudal que entra acá, el caudal sale acá. Entonces el caudal es el mismo en cualquiera de los puntos de la tubería. Entonces el caudal no varía porque estamos hablando de que es un líquido incomprensible. Entonces eso sigue igual. Y estamos en una tubería normal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Aquí estamos trabajando incluso, algunos dicen, no, es por el tipo de tubería, porque es acero, porque es de cemento, que sería asbesto, que es el que a veces ponen para los drenajes, entre otras cosas. Aquí vamos a hablar de PVC, que es un tubo de categoría 10, o sea, es el normal que utilizamos. Y eso es lo que van a investigar el día de hoy, las clases de tubos, porque hay clase 10, clase 7, clase 8, clase 10, entre todas, y eso tiene que ver mucho con todo esto que estamos trabajando. Pero aquí es un tubo PVC y es agua. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que estuvimos hablando y es lo que investigaron incluso en sifones. Entonces eso ya lo tuvieron que haber visto. Vamos a ver. ¿Quién no ha hablado? Dani, ¿por qué se ve ese cambio de velocidades en el mismo tubo? Y está entrando a una velocidad Tal vez regular. Dígame, Estrada. por la fricción que existe en los extremos de la tubería, por eso es que en el centro observamos que aumenta la magnitud de la velocidad del fluido. Excelente, Estrada. Eso era lo que les había hablado la otra vez con aquellas estructuras donde yo decía que había un tope acá, entonces había una fuerza de fricción y iba a perder la velocidad. Entonces, en este caso, todas las tuberías, aunque sean de PVC, que nosotros lo podemos ver lo más liso posible, siempre poseen un factor de fricción o de rugosidad. Y siempre, casi la mayoría de veces, está dado por el fabricante. Entonces el fabricante le va a decir cuál es ese factor de fricción o rugosidad. Y era lo que estábamos en las últimas ecuaciones que vimos, que sí se puede hallar, pero que comúnmente las podemos trabajar ya con las que están dadas por los fabricantes. Vamos a seguir viendo el flujo. Entonces ahí estamos viendo de manera que entra, que sí dentro de la distribución de esta tubería van cambiando las velocidades. Entonces en las partes de arriba van teniendo menores velocidades. Ahora lo vamos a ver desde el otro punto de vista. Y aquí también podemos observar la variación de las velocidades. Ahí se van dando cuenta también. Miremos, vamos a regresar otra vez. Vamos a regresar otro poco. Que también eso sucede en el transcurso de recorrido del agua durante la tubería. Si se dan cuenta, en el centro se mantienen las mayores velocidades y en las orillas las menores velocidades. Ahí están viendo el cambio de color conforme el recorrido que tiene el fluido dentro de la tubería. Ahora lo pueden ver desde esta otra manera. Vamos a darle un stop ahí, permítanme. Ahí están viendo cómo cambia en el recorrido. En la entrada y en la salida son menores las velocidades y en el centro son mayores. En este punto del centro de la tubería también podemos observar el cambio de las velocidades. Vemos que acá en el centro, estando en el centro de la tubería, si se dan cuenta, de esta manera que estamos viendo esta otra vista, también la velocidad acá en el centro es mayor y va disminuyendo hacia el centro, en el centro de la tubería. Pero conforme también se va acercando a esta orilla de acá, en la orilla de abajo, también va disminuyendo y ahorita van a ver el comportamiento. Si se dan cuenta, llega a la otra orilla y también disminuye. Entonces quiere decir que cercano a todas las orillas que tiene nuestra tubería, las velocidades van disminuyendo. O sea que solo en el punto del centro, en todos los ejes, el fluido va a obtener las mayores velocidades. Y entonces es acá donde nosotros tenemos que hacer un buen cálculo en las pérdidas dentro de las tuberías, pérdidas de carga.
se llaman ellas. ¿Por qué son pérdidas de carga? Estas se refieren a la energía que lleva el agua. ¿Y para qué nos sirve saber las pérdidas de energía? Para que nosotros podamos trasladar el agua de un punto a otro sin exceso o sin velocidad. Porque también hay que recordar y voy a recalcar que entre mayor aceleración tenga el agua acá, si nosotros tenemos mayor aceleración, mayores pérdidas vamos a tener. O sea que no, de nada me sirve decir, no, aquí está perfecto porque lo tengo arriba y va a bajar muy rápido el agua. No, vamos a tener mayores pérdidas entre mayor aceleración tenga el agua. Entonces, las pérdidas van a depender de varias cosas. Van a depender de la velocidad, como lo acaba de decir, porque entre mayor velocidad, mayor pérdidas. Van a depender de las características del flujo. En este caso vamos a hablar de agua, porque va a depender de la viscosidad, de la densidad, entre otras cosas que son características del flujo. La geometría del elemento que va a conducir, que en este caso son la tubería, que aquí tiene que ver cómo está estructurada. Ahorita estamos viendo un tubo regular. Ahorita más adelante vamos a ver un tubo que cambia de diámetro y también vamos a ver cuando cambian de forma, como los codos, por ejemplo, que son los tres tipos de aspectos que podemos ver en un sistema de riego. Tubos completos, tubos reducidos y algunos codos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, y también tiene que ver con la rugosidad del elemento conductor. Era lo que les decía. Aquí estamos hablando de un tubo PVC y su coeficiente de rugosidad pues está dada por el fabricante. En este caso seguimos viendo aquí cómo está el comportamiento. Y vamos a ver aquí un análisis que se hace de 2 puntos para ver la distribución de la energía desde 2 puntos de vista. Acá en el centro, si se dan cuenta, ahí están marcando los 2 puntos donde hay mayor energía, que sería casi en el centro. Y ahora van a observar el comportamiento de la velocidad. Si se dan cuenta, los extremos son las velocidades más bajas y en el centro alcanzamos la velocidad más alta. Entonces ahí se ve el comportamiento del fluido dentro de la tubería. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes, o vamos bien? Todo claro, Inge. Vamos bien, Inge. Ok. Dice que van re bien. Seguimos acá. Y ahí observamos el otro ejemplo que yo les decía. Cuando tenemos la entrada o el aspecto de tener dos tuberías, una de mayor diámetro y una de menor diámetro. Entonces ya dijimos bajo el principio que entre menor área haya, mayor velocidad va a haber, porque estamos viendo que el caudal, ¿cuál es la fórmula del caudal Chipel? Chipel está por ahí, ¿no? Déjeme buscar mis apuntes. Por el caudal másico es densidad del flujo por velocidad del flujo por área de la sección, y el caudal volumétrico es volumen por área. Ok, volumen por área. Entonces ahí hay una parte donde dice velocidad.
Ahorita vamos a ver esto. Entonces aquí vamos fluyendo, ¿sí? Como ya sabemos que el principio dice que el caudal de acá y el caudal de acá van a ser lo mismo, ¿sí? Entonces ya sabemos que si no cambia el caudal, solo cambia el área, entonces, ¿qué es lo que va a determinar acá? Pues entonces lo que va a cambiar es la velocidad. Vamos a tener mayor velocidad en la parte más pequeña que en la parte más grande. Si esta viene hacia acá, aquí viene con bastante velocidad y al expandirse el área de recorrido del fluido va a disminuir la velocidad. Igual acá, vamos a ver ahí el comportamiento del recorrido. Si se dan cuenta, en la otra salida siempre se tiene una alta velocidad por la reducción del área en la que se está trabajando. Entonces vemos acá, aquí bajan las velocidades. Si venimos del contrario, bajan las velocidades. Y si vamos hacia el otro lado, aumentan las velocidades hasta la salida. A diferencia del anterior, que tanto salida y entrada teníamos velocidades bajas, acá por la reducción del área donde se mueve el fluido, pues va a aumentar la velocidad. Ahí podemos observar cómo se ve el comportamiento de las velocidades. En este área son velocidades bajas que están del 0 a 10 milímetros por segundo, siguen con la velocidad casi que entró el flujo, pero en esta parte de menor diámetro pues está aumentando. Ese sería otro del comportamiento de los flujos. Ahora vamos a ver ahí, al inicio de la tubería, cuál es el comportamiento de la velocidad. Y otra vez volvemos a ver que la velocidad se comporta que en las orillas tenemos menor velocidad, en el centro mayor velocidad y donde el área está reducida siempre va a haber menor velocidad. Y este es el tercer ejemplo, es un codo. Y este codo, aparte de tener este ángulo que estamos viendo acá, de forma que va a cambiar el recorrido de nuestro fluido, también vamos a ver el comportamiento que va a tener la velocidad. Y aquí está un dato muy interesante. Aparte de ser este codo que tenga este cambio de dirección, también tenemos acá una reducción del área de salida del agua. Y ahí vamos a ver cómo se va a comportar. Ese sería, ahorita vamos a darle otro poco de tiempo, ahí podemos ver cómo se va moviendo el agua dentro del codo. Si nos damos cuenta, aquí va con una velocidad uniforme y cuando empezamos a tener esta variación del recorrido, aquí a partir, bueno, creo que no se mira mi puntero, pero aquí a partir del doblez de la tubería se puede empezar a ver el cambio de velocidades. Y si lo miramos al extremo exterior, se van a dar cuenta que las velocidades son más altas en contrario de la parte interna. Hasta cierto punto pueden ver que no hay rayitas ahí, lo que quiere decir que tenemos velocidad cero porque no tenemos fluido en esa parte. Solo la tenemos donde están las partes de las rayas y obviamente donde se disminuye el diámetro de la tubería, pues va a haber mayor velocidad. Seguimos observando. Incluso ahí el comportamiento del fluido nos está marcando algún comportamiento turbulento del agua, que ya no es completamente laminar. Ahí podríamos decir que el número de Reynolds es mayor. Y vean cómo se ve el sensor térmico en las velocidades. Ahí lo podemos observar más. En la parte azul casi que estamos en cero, en esa parte interior de la tubería, porque ahí, pues, por el movimiento que da el agua, posiblemente lleguen partículas, pero muy tardadas y podemos llegar a velocidades de cero sin recorrido de agua. Entonces, esa es otra cosa
que ahí vamos a tener también pérdidas. Y ahí están midiendo en la parte después del codo el comportamiento. Y pueden observar que en esa parte de interna estamos diciendo que puede llegar hasta 0 la velocidad, y en la parte externa pues ya está aumentando la velocidad. Y ahora se ve en la salida, los 2 puntos de la salida, que otra vez se comporta en forma de parábola, donde alcanza la mayor velocidad en el centro. Térmicamente se puede observar ahí les voy a dejar esa última vista, está la forma en que se comporta el agua, y entonces obviamente después del codo el número de Reynolds aumentaría, porque ahí ya obtenemos un fluido turbulento. Entonces hay 3 tipos de recorrido de el flujo de un líquido, en este caso estamos hablando de agua, dentro de tuberías regulares que no cambia el diámetro, tuberías donde se reduce el diámetro y tuberías donde tienen una variación de dirección, como los codos que comúnmente utilizamos. ¿Preguntas, señores? Dije, disculpe, donde dijo que aumenta la velocidad, ahí es cuando encontramos un flujo turbulento. No. Siempre va a aumentar la velocidad donde va reduciendo, en este caso, en el ejemplo del codo, donde reduce el diámetro, ahí se aumenta la velocidad, porque ahí se va uniendo todo el fluido. Acá, después del codo, como cambiamos la dirección, recordemos, es como que yo voy recto, y de repente con mi carro, ¿verdad? Y los que manejan carro y moto vamos recto a una velocidad constante, y de repente el copiloto le dice, no, es aquí a la derecha, entonces va a dar un giro abrupto y se torna turbulenta la situación dentro del carro. Pasa lo mismo con los fluidos. Viene recto, de repente un cambio de dirección va a ser que ya no sea un flujo laminar, que ya no sea uniforme, que ya no vaya recto, sino que tenga que cambiar la dirección. Entonces ahí, en el cambio de dirección, en ese movimiento vectorial, podríamos decir, del agua, ahí se empieza a aumentar el número de Reynolds, y nuestro flujo ya no sería completamente laminar, sino sería turbulento. O podríamos pasar por un comportamiento de transición, ¿sí? Entonces estaríamos aumentando el número de Reynolds, pasando desde transición, y podríamos llegar a un flujo turbulento. No sé si quedó más claro, Gela. Sí, ingeniera, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Mejor así con el video, así van entendiendo cómo se mueve ahí el líquido. Es un poquito más fácil que explicarlo así teóricamente, está muy difícil. Preguntas, señores. Bueno, como no hay preguntas, yo entiendo que aquí ya, ahí se pueden dar cuenta. Mire, Gela, si se da cuenta, casi por donde está pasando el aro, después del doblez de la tubería, puede observar ahí que ya no hay un flujo laminar. Ya tenemos turbulencia. Se da cuenta ahí, se forman figuras, por decirlo así, ya no uniformes, y ya se empieza a ver la turbulencia. Ahí creo que podemos observar más, y ahí en la entrada se ve la velocidad que va uniforme, que va entre los 0 a los 14, y luego va variando según el recorrido. Entonces aquí, por lógica, yo ya tengo ahí donde está el punto de los vórtices, ahí voy a decir que el número de Reynolds aumenta. Seguimos viendo. Y así es como se comporta. Hasta ese punto donde estaba la parte del círculo
térmico para ver la velocidad, hasta ahí tenemos el flujo laminar. Luego iniciamos con el flujo turbulento. No hay preguntas, no hay dudas, señores. Entonces vamos a seguir. Entonces vamos con la hidráulica y vamos a ver sobre las pérdidas. Ya vimos que siempre y cuando un flujo vaya dentro de las tuberías vamos a tener pérdidas. Entonces primero vamos a ver que las tuberías, como les dije, pueden estar construidas. Este documento se los voy a pasar, no tengan pena, solo es para explicarlo y para que ustedes vayan viendo de dónde van saliendo las ecuaciones. Entonces poseen un diámetro, obviamente todo, pero en tuberías tenemos diámetro externo y diámetro interno, ¿sí? Y aquí adelante yo les voy a dejar acá, depende de las casas comerciales, pero aquí lo vamos a observar. Aquí hay dimensiones. Entonces, cuando yo voy a planificar, hacer mi sistema de riego, yo necesito ver estas características dentro de mi tubería. Solo voy a pasar aquí en la parte de... Bueno, entonces si se dan cuenta, aquí están las situaciones de los diámetros. Dice diámetro nominal, tiene la clasificación de la tubería, el diámetro exterior, el diámetro interior. Entonces ahí tenemos que tener cuidado que vamos a utilizar para el cálculo de lo que vamos a realizar. En la mayoría de nuestros diseños vamos a utilizar esta parte del diámetro interior, no el diámetro exterior, porque el diámetro interior es el área que va a ocupar nuestro fluido dentro del sistema. No va a ser el exterior, sino el interior. También nos dan el espesor de la pared y a una presión de 23 grados centígrados quiere decir que esa temperatura normal, que es lo que regularmente se trabaja, nos dan ahí la presión que puede estar presentada por PSI o puede ser que es lo mismo de kilogramos por centímetro al cuadrado. O sea, el PSI solo es una medida de presión que utilizan los fabricantes de tuberías para referirse a la presión que se maneja entre 20 a 23 grados centígrados. En algunas casas comerciales van a decir presión a 20 grados centígrados y otros a 23 grados centígrados. En este caso, esta casa comercial me lo tira a mí a 23 grados centígrados. ¿Por qué le cambian la temperatura? Porque entre uno vea que la tubería resiste a mayor temperatura, pues va a resistir condiciones más extremas, podríamos decir, de temperatura. Y ahí también que tenemos que tener cuidado, porque aparte de que el fluido, que las pérdidas, por ejemplo, también se pueden dar aparte de que por la rugosidad, que por la geometría, por todo lo que les estaba diciendo, que era velocidad, características del flujo, geometría, rugosidad, también se pueden dar por temas ambientales. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo puedo decir, si hay mucho frío, el agua va a cambiar de características. Incluso si estamos hablando de temperaturas externas, hasta podríamos decir de que el agua puede entrar ya a un estado medio sólido o posiblemente sólido. Entonces ahí también tenemos que ver esta situación. Por eso es de que ponen esta parte de los grados centígrados. Igual si aumenta mucho la temperatura, también puede haber problemas en nuestro diseño por, ¿cómo se llama? Por aumento de temperatura. Entonces, muchas veces por eso es de que el sistema también se mantiene bajo tierra para evitar aumentar un poquito las temperaturas y poder cumplir con las características. Entonces aquí tenemos, algunos detalles de algunas tuberías con su diámetro nominal. O sea, cuando usted dice debe
un tubo de 6 pulgadas, pues aquí está el diámetro nominal, etc. Pero si se dan cuenta, hay clase 3.5, clase 5, clase 7 y clase 10 en esta parte. ¿Qué es lo que les va a tocar investigar a ustedes? ¿Para qué se utiliza la clase 3.5? ¿Para qué utilizamos tuberías clase 5? ¿Para qué utilizamos tuberías clase 7 y tuberías clase 10? Por lo general, en el sistema de riego y distribución de agua, nosotros utilizamos la clase 10 y aquí hay varias tuberías. Aquí están los diámetros interiores en milímetros y en la presión, el espesor, entre otras cosas. Pero como les digo, esto va a depender del fabricante. Este solo es un ejemplo de un fabricante X, no quiero hacer ahí propaganda. Ya cuando entren ustedes a riegos, pues ustedes ya les van a decir, bueno, hagan una cotización. Entonces van a ir a Durman, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces Durman les va a dar especificaciones. No sé qué otras marcas hay de PVC aquí en Guatemala. Entonces vamos a ver. San Google me lo va a decir, marcas de PVC en Guatemala. Que la más común es Durman acá en Guatemala, y aparte que le mejora los precios a uno. Ahí está Herford, Regiplast, Supermayen, que en teoría, ¿qué otra cosa hay aquí? Vento, Novex, EPA, y entre otras. Hay varias marcas y cada marca les va a dictar esas características que yo les estoy prestando. Esto es como un ejemplo. Y ya si hacemos un ejercicio un poquito más para el examen, por ejemplo, consíganse las características de Vento. Entonces ustedes ya vienen y buscan en la página de Vento y ahí les van a dar las características, la clase y todo, hasta incluso les van a dar el coeficiente de fricción y de rugosidad. Entonces ahí no hay pierde, solo es de utilizar las ecuaciones y diseñar lo mejor posible la situación. Lo que nos hace un poquito más difícil es, por ejemplo, calcular si yo traigo una presión de mi tubería, si me llega, por ejemplo, a mi tercer nivel o a mi cuarto nivel, si yo tengo un edificio de 8 metros de alto, por ejemplo. Esas son las situaciones que yo digo, necesito una bomba, o si funciona o no funciona, y eso es lo que vamos a ir viendo con estas pérdidas de fricción. O pérdidas que son por fricción, y hay otras que son son pérdidas menores que son por otras situaciones, y ahorita vamos a ver. Entonces, me pasé al diámetro porque aquí dice que depende del diámetro que se va a utilizar. Entonces, dice aquí que entre menor sea el diámetro, menor sección de recorrido del líquido tenemos, y etcétera, etcétera. Entonces nosotros, para hallar el área que va a recorrer nuestro fluido, tenemos la ecuación pi por diámetro al cuadrado partido 4, ¿sí? Esta es una ecuación que nos va a servir. Ahí está. Y aquí pongan atención, diámetro interno. Por eso les decía, lo que vamos a utilizar es el diámetro interno y no el diámetro externo, para que hallemos el área real de lo que vamos a trabajar. Entonces acá la velocidad está en función del caudal y del diámetro, y la ecuación para hallar el caudal vamos a decir que es área por velocidad. En este caso vamos a utilizar esta forma. Caudal es igual a área por velocidad. O sea, vamos a decir que de esta se origina la siguiente. Si nosotros no tenemos área por velocidad, entonces la podemos hallar con esta otra ecuación. Velocidad es igual a caudal partido área, como es igual a 4 veces el caudal partido pi por diámetro al cuadrado. Seguimos que el diámetro es interno. Las medidas acá están dadas, metros cúbicos por segundo, velocidad, etcétera, etcétera. Y ahora, pues entonces vamos a ver la pérdida de carga en tuberías. Las anteriores son fundamentales para ver nosotros el área, la velocidad y el caudal.
Ya tenemos 3 ecuaciones que vamos a utilizar acá. Entonces, las pérdidas en tubería, pues ya dijimos que cuando hay roce con las paredes se va a perder la velocidad, lo que vimos ahí, y entonces tenemos pérdida por fricción. Aquí le simplifiqué un poquito más la ecuación, y la pérdida por fricción está representada por HF, que es igual a J por L. ¿Qué significa J? Es pérdidas de carga por cada metro de tubería, metro partido metro. Y la longitud de la cañería de la conducción. La longitud y la pérdida de carga por cada metro de tubería, que va a estar dada metro partido metro. Entonces aquí tenemos, perdón, aquí. Esta es la que es utilizada. Yo utilicé esta que está acá porque es la que es menos complicada. Al final, ahí decía en Chile, pero se utiliza en muchos lugares. Comparé, en las otras tenemos que derivar y que tenemos que integrar y un montón de cosas, pero aquí ya está todo el procedimiento, por eso es que yo utilicé esta de Hansen y Williams, donde está caudal elevada a la 1.85 partido 0.28 por el coeficiente de rugosidad. Yo acá les voy a dar la tabla de rugosidad de Hansen y Williams, elevada a la 1.85 por el diámetro interior de la tubería elevada a la 4.86. Es para nosotros poder hallar esta parte de pérdidas de carga por cada metro de tubería. Aquí está nuestra ecuación número 4, que es la de Hansen y Williams. Y aquí abajo nosotros podemos ver los coeficientes de rugosidad para PVC, para acero, para asbesto, cemento, hormigón vibrado, plástico corrugado y polietileno. Polietileno nos funciona porque algunos sistemas de riego que también se trabaja es con esa velita llamada manguera ciega, y ese es el tubo de polietileno. Entonces también nos va a servir estos coeficientes para esos sistemas de riego. Tenemos polietileno, PVC y en algunas otras situaciones que trabajan acero, ya que son para producciones más industrializadas, y el asbesto cemento, que es utilizado comúnmente aquí en Guatemala para la situación de drenaje, o plástico corrugado, que también lo trabajan para el sistema de drenaje. Entonces tenemos ahí nuestra tabla de coeficiente de Hansen y Williams. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí me faltó la diagonal, permítanme. Ahí está. Bueno, entonces, para determinar la pérdida de carga en una tubería de 100 metros de largo, de acero, de 120 milímetros de diámetro interior, en la cual se transportan 17 litros, a una velocidad de 0.017 metros cúbicos por segundo, de la tabla 1 se obtiene que el coeficiente de rugosidad de Hansen y Williams para el acero, el cual es 140. Aquí está, acero 140. Por lo tanto, la expresión queda escrita como, tenemos ahí, esta parte, las trabajamos y nos queda 0.18 metro partido metro. Entonces aquí ya tenemos la pérdida de las pérdidas de carga por cada metro de tubería. Aquí hallamos eso. Y dice acá, este resultado que tenemos acá, 0.018 metro por metro, significa que se pierden 1.8 centímetros de presión por cada metro de tubería. Entonces quiere decir que cada metro de tubería va perdiendo 1.8 centímetros de presión. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tomar en cuenta esas pérdidas para ver cuál es el flujo que vamos a tener en todo el trayecto. Si nosotros estuviéramos hablando, como dice el problema, de los 100 metros de tubería,
La pérdida entonces, si dijimos que son 1.8 centímetros por cada metro, la pérdida por fricción en ese tramo de 100 metros es de 1.8 metros. Así es como nosotros vemos la pérdida de energía por fricción. Preguntas o dudas sobre este ejercicio lo voy a reducir porque creo que quedó muy grande. Aquí vamos a tener el ejercicio completo. Ahí está. Entonces aquí vimos, es una tubería de 100 metros de acero, está el coeficiente de el coeficiente de Hansel y Williams, que es 140, y luego nosotros solo sustituimos acá los valores del caudal, del diámetro interior y del coeficiente de rugosidad. Entonces aquí está el coeficiente de rugosidad y todo lo que nos dicta la ecuación, que la tenemos acá arriba, que es caudal, pues 0.28 por el coeficiente por el diámetro interno. Entonces tenemos acá caudal 0.28 por el coeficiente por el diámetro interno y nos da que la pérdida es de 0.018 metro por metro. Significa que 1.8 centímetros se pierde por cada metro de tubería y en el tramo que estábamos trabajando nos dice que son 1.8 metros de pérdida de energía por fricción. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y hay otro punto que van a escuchar ahí, que solo lo quise acá poner para que ustedes tengan idea de lo que es metro columna de agua. Otra situación que también necesitamos conocer son este concepto de metro de columna de agua. El metro de columna de agua es una medida de presión y es una presión que es ejercida a una columna de agua, como su nombre lo dice, y que está ¿cómo podríamos? Está influida por la gravedad y su símbolo lo podemos representar con metros columna de agua. También lo pueden encontrar como pies columna de agua y pulgada columna de agua. Cualquiera de las tres las pueden encontrar. ¿Para qué nos va a servir eso? Mejor se los voy a explicar de otra manera aquí. Aquí no me gusta. Metro columna de agua. Entonces yo digo que aquí tengo mi tubería. Va pasando esta tubería con agua en la calle principal de mi casa. Y yo hice mi edificio y mi edificio mide 8 metros. Serían que 4 niveles, incluyendo el de abajo, la planta baja. Entonces dice que la presión del agua que yo aquí manejo es de 90 kilopascales.
Me dicen acá. Entonces tengo acá mi tubería y tengo un edificio de 8 metros y mi agua está recorriendo con una presión de 90 kilopascales. Perdón, me pasé. Ahora estamos. No está marcando aquí. Permítanme. Ahí estamos. Me había pasado trabajo. Y el jump no cargaba. Entonces tengo aquí mi tubería, la parte de abajo, aquí viene el agua a una presión de 90 kilopascales y mi edificio que yo tengo es de 8 metros de altura. Yo lo que quiero saber es que si este agua es capaz de subir acá. Aquí tengo mi rotoplas y ahí lo quiero llenar con esa presión de 90 kilopascales. Entonces, voy a hallar los metros columna de agua, que es la presión que está dada por la gravedad. ¿Por qué por la gravedad? Yo tengo esta fuerza de acá, que es la gravedad, y si yo quiero subir esto con esta presión, esta gravedad me va a influir en la presión que me va a llegar o la presión que yo puedo trabajar acá. Entonces voy a ver si sí me alcanza o no me alcanza esa presión, si llega o no llega a subir esos 8 metros, porque aquí la gravedad me está haciendo un efecto de presión hacia abajo. Obviamente voy a tener también pérdidas de carga por esa gravedad, por eso yo les decía que hay diferentes situaciones en la pérdida y vamos a trabajar los metros columna de agua. Y ahí en el documento decía que los metros columna de agua, ahí lo van a leer, voy a poner aquí, está dado por la altura, que en este caso sería 1 metro. Vamos a trabajar la presión, que son los kilopascales, que son 90 kilopascales. Y lo voy a multiplicar por lo que es, lo voy a dividir por lo que es nuestra querida fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, por lo general, lo trabajan de manera de 9.81, pero cuando nosotros vamos a trabajar, bueno, vamos a ponerlo aquí, 9.81. Pero generalmente se trabaja para estas metros columna de agua como 9.86. ¿Sí? Si está usando la pizarra no se ve lo que está, digamos, está rayando. ¿Ahora? Sí, ahorita sí ya. Perdón, es que me metí a ver la fórmula. 9.86. No, déjenme ver los decimales. Bueno, 9.8665. Esta es la medida que ustedes van a utilizar de la gravedad cuando estén trabajando metros columna de agua. Aquí solo por fines prácticos voy a seguir con el 9.81 y me va a dar que mi presión es de 9 kilopascales, 9.17 metros columna de agua. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a alcanzar subir 9.17 metros, ¿sí? Hallando esta fuerza de metros columna de agua, quiere decir que este agua con una presión de 90 kilopascales me aguanta subir hasta 9.17 metros. Quiere decir que yo sí puedo trasladar el agua de esta tubería con esta presión
a mi edificio de 8 metros de altura. Eso significa metros columna de agua. Si, es la presión que ejerce la gravedad en 1 metro columna de agua, podríamos decirlo así, en 1 metro de agua que está transportada en una tubería. No sé si quedó claro el concepto de metro columna de agua. Sí, Inge. Bueno, ahora voy a dejar de compartir acá mi jam y seguimos con la parte de... Ahí estamos. Entonces acá está, y acá está explicado. 1 metro columna de agua entonces es igual a, aquí está la equivalencia. 1 metro columna de agua es igual a 9.806.65 pascales, lo que se refiere a 9.80665 kilopascales. ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos, la referencia que yo hice, por eso la dividí, y aquí está cómo se convierte a los pascales. La densidad del agua por el metro por la gravedad. Así es como se halla los metros columnas de agua. Densidad por el metro de longitud que estamos calculando por la gravedad, que ya no es 9.81, sino que van a utilizar 9.80665 metros por segundo al cuadrado, y me va a dar 9.806.65 pascales, convirtiéndolo a kilopascales, nos queda como 9.80665 kilopascales. Entonces, para poder nosotros trabajar metro columna de agua, ahí está la referencia, y ahí está la ecuación que origina metro columna de agua. Relación entre densidad, longitud y gravedad. Eso es lo que dice. Y aquí está el concepto. El metro columna de agua es una unidad de presión que equivale a la presión ejercida por una columna de agua de 1 metro de altura bajo la gravedad terrestre. Entonces es una columna de agua de 1 metro bajo la presión de la gravedad. Vamos, es para ver si la presión que lleva nuestro agua aguanta o todavía supera esa otra pérdida de carga por, ahora ya no es fricción, sino también por gravedad. Y entonces aquí les dejo yo una tabla simplificada de pérdidas de carga para tubería, clase 10, que es la que utilizan para distintos caudales. Y esto tiene que ver con, está expresado en metros columnas de agua por cada metro de tubería clase 10. Entonces aquí tenemos ya de una vez los parámetros con el diámetro nominal. O sea que aquí ya no hay pierde, ustedes ya lo que acaba de calcular yo, casi que está aquí dado según algunos parámetros que se han visto. Y están las cargas de, las pérdidas de carga menores. Y esta es como lo que vimos en el ejemplo del codo. ¿Sí? Aquí dice cargas menores que se producen cuando la tubería induce al agua a cambiar de dirección. Entonces aquí hay también pérdidas, aparte de las pérdidas por fricción que se dan naturales por el paso de la tubería, ese cambio de dirección también nos da otras pérdidas. Entonces estas pueden producirse por codos, reducciones de diámetro, por alguna válvula que estemos utilizando, o cualquier otro tipo de obstrucción que tengamos, que de repente remendamos nuestro tubo porque ya no nos alcanzó y le pusimos una unión, o porque posiblemente no teníamos para unión, calentamos el tubo y lo pegamos, pues eso ya nos va representando pérdidas de carga menores. Y aquí está la ecuación que se utiliza, donde HS son las pérdidas menores, B es la velocidad de circulación del agua, aceleración por gravedad, y la K es la constante de coeficiente de resistencia que depende de los accesorios.
Y como yo sé esa constante, pues aquí les dejo una tabla de coeficientes de pérdida para cada uno. Para codos de 90 grados, que de una vez son con un ángulo de 90, hay válvulas, hay llaves de compuerta, hay válvulas de globo, que son esas que tienen como una bolita, válvula de no retorno, contracción brusca, expansión brusca, las T, el codo de 45 grados y un codo cuadrado también. Entonces aquí tienen los coeficientes para que ustedes puedan hallar las cargas. Ya solo es sustituir la velocidad en lo que va el agua, la aceleración que sí van a utilizar 9.8 metros por segundo, la constante. Entonces no es complicada, solo se utiliza la ecuación y lo podemos hallar. Aquí hay un ejemplo sencillito. Dice calcular la pérdida de energía que se produce en un codo de 90 grados en una tubería de 75 mm de diámetro interior en el cual se transportan 6.6 litros por segundo de agua. Se debe calcular la velocidad de escurrimiento del agua en esa tubería, de acuerdo a la siguiente fórmula. Entonces aquí también podemos hallar la velocidad. Entonces reemplazamos 4 veces el caudal es de 6.6, pero como está en litros por segundo, lo convertimos a metros y nos da 0.066 partido pi por el diámetro interior, que era de 75 mm, lo cambiamos, es 0.075 al cuadrado. Entonces la velocidad del escurrimiento del agua es de 1.49 metros por segundo. Y ahora, pues nosotros vamos a ver la pérdida por ese codo de 90 grados que nos dicen ahí. Entonces ponemos, vamos a ver aquí la ecuación, nos dice sumatoria de K, que es la constante, por velocidad al cuadrado, partido 2 veces la gravedad. Entonces el coeficiente de un codo de 90 grados, vamos a buscarlo, es de 0.90 y lo bajamos acá. Es 0.90 por 1.49 al cuadrado partido 2 por 9.80 y nos da 0.10 metros. Por lo tanto, la pérdida de energía ocasionada por un codo es de 0.10 metros para las dimensiones y caudales indicadas en el encabezado. Quiere decir que vamos a tener una pérdida menor de presión de 0.10 metros. Esos son por los accesorios. Entonces, si yo utilizo 10 accesorios en mi sistema, por eso dice sumatorio. Este solo es por el codo. Si yo tuviera un codo, una T, una unión, una llave de paso, etcétera, etcétera, hago la sumatoria de la pérdida por cada uno de los accesorios, porque cada accesorio tiene un coeficiente y entonces la sumatoria va a ser toda la pérdida total de carga por accesorios, sumado a la fricción, y entonces nosotros ahí podemos ver cuál sería nuestra pérdida de carga total en todo el sistema de tubería que vamos a nosotros instalar para un sistema de riego, por ejemplo. El martes vamos a ver un ejemplo ahí donde unamos todo y vamos a ver cuál es nuestra pérdida total, ya por fricción, hasta incluso vamos a ver si podemos hacer uno para subirlo a una terraza. Vamos a ver lo de metros columna de agua y vamos a ver estas pérdidas por accesorios o de carga menores. ¿Preguntas, jóvenes? Yo creo que está sencillas las ecuaciones que encontré para no hacer tantas situaciones. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno,
No hay preguntas, dice. Entonces yo voy a preguntar. Vamos a ver. Ah, no había visto a Alex que me había contestado aquí. Gracias. También Shinik Carro. Vamos a ver quién no ha hablado el día de hoy. Gabriel Danilo, ¿cuáles son los 5 aspectos por los que depende pérdidas de carga en una tubería? Danilo Gabriel. No está Danilo, otro, comalapense. Todos los comalapenses. Osma. La misma pregunta, Ángel. Sí, la misma. Pues en sí la contextura de la tubería, Ajá. los coeficientes que andábamos viendo que resulta como por ejemplo las partes del codo, No. A ver, ayúdelo con Jack. Ya dijo una Jo. Por la fricción. No. Bueno, son 6 las que mencioné ahorita casi. Milagros, ayudemos. Buenos días, ingeniero. Las características del flujo, Ajá. la geometría del elemento, Ajá. la velocidad, Ujú. la densidad y la viscosidad. O sea, eso entra en las características del flujo. Ajá. Gracias, Chita. Muy, estamos bien. ¿Qué más? Falta. Faltan 2. Dije la gravedad. La gravedad en metros columna de agua, ¿correcto? ¿Qué otra? Vamos otra vez a repasar. Velocidad es la primera. Dijimos que entre mayor aceleración, más pérdidas. Menos aceleración, menos pérdidas. Segundo, características del fluido. Viscosidad, densidad, temperatura, incluso si estamos hablando de otros elementos que no sean agua, todo eso tiene que ver con las pérdidas de carga. Estado también, el estado de líquido, la geometría del elemento conductor, que aquí dice Shitamun, la geometría de la tubería, en este caso estamos hablando de tubos. Ya después vamos a hablar la otra semana de tuberías, también tiene que ver si el canal es en B, el canal es en U, el canal es circular. Eso tiene que ver con la geometría del elemento conductor. En este caso estamos hablando de la tubería. La rugosidad del elemento conductor, o sea, del material, como dice Ronnie Mush. ¿De qué material está hecho? Cada material posee un coeficiente de rugosidad y va a determinarnos el coeficiente según la tabla que tenemos por ahí. La otra que dijimos en metros columna de agua es la fuerza de gravedad,
que también nos hace perder ahí presión del agua que nosotros estamos conduciendo de un punto a otro, y la otra son las situaciones ambientales, la número 6, que dijimos con la temperatura. Temperaturas altas, temperaturas bajas, van a influir en el estado tanto de las tuberías, en este caso, o de los fluidos que nosotros vayamos a transportar. Entonces, hay otras más como, por ejemplo, también las situaciones de las características del lugar donde nosotros vayamos a trabajar el proyecto, como son la topografía, va a tener mucho que ver la topografía también en algunas situaciones de pérdidas de carga, pero esas están relacionadas con la velocidad. Si tenemos un terreno plano, pues la velocidad va a ser constante. Si tenemos pendientes dentro de nuestro terreno, pues las velocidades van a cambiar según el ángulo en que nosotros coloquemos nuestras tuberías. Pero eso ya es también situaciones que debemos nosotros tomar en cuenta. Y pues ya vimos que son dos tipos de pérdidas de carga, una por fricción, que netamente es por situaciones de energía cinética, y el factor de fricción de cada uno de los materiales que nosotros vamos a utilizar, y las otras pérdidas de cargas menores que están dadas por el tipo de accesorios que vamos a utilizar y el coeficiente que cada uno de ellos maneja dentro de estas pérdidas, y que al final la sumatoria de toda la pérdida de carga se va a dar sumando la de fricción como también las pérdidas menores. Entonces estamos ahí en el recorrido del fluido. También vimos ahí los videos de cómo se comporta el líquido dentro de una tubería en las tres situaciones. Con un accesorio que fue un codo, con una tubería normal, digámoslo así, que no tiene ninguna variación, y la otra con la variación de diámetro. Cómo se comporta la temperatura de forma parabólica, en los extremos menos velocidad, en el interno menor velocidad, y en el centro obviamente se presentan las mayores velocidades. En cambio de dimensiones, donde hay menos área, hay mayor velocidad; donde hay más área, es menor velocidad. Y en el tubo, pues ya vemos el comportamiento incluso del número de Reynolds en el flujo laminar y tubular. Ya estamos por ahí, vimos hoy bastante tuberías, casi el concepto fundamental de tuberías. Espero que hayan puesto atención, y vamos a continuar el día martes con esto, y vamos a ver canales para finalizar casi ya esta parte. Y el trabajo final va a ser el diseño de una subtubería, calculando las pérdidas y todo esto que estamos viendo, que por eso estoy guardando bastantes puntitos para esas dos maquetas. Un canal, unos canalitos y un sistema de tuberías, con agua todo. Entonces, estamos por ahí. Si hay más dudas, tenemos 2, 3 minutos ahí para que me las hagan. Si no, estamos por ahí. Feliz día. Creo que estamos ahí. Feliz día, jueves. Feliz día, Inge. Feliz día, Inge. Sí. Buen día, Inge.